Bueno, pues entonces, la clase pasada nos quedamos en la narración de la ascensión que tenemos en Hechos de los Apóstoles. Entonces, vamos a volver a leerla, por favor. Vámonos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo... bueno, desde el versículo 4. Vamos a empezar desde ahí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4. Mientras estaba comiendo con ellos, o sea, esta es la última aparición que nos narra, bueno, Lucas en Hechos de los Apóstoles. Acuérdense que Lucas es el autor de Hechos de los Apóstoles. Nos está narrando una aparición. Entonces, mientras estaba comiendo con ellos, les ordenó: no os vayáis de Jerusalén, sino aguardad la promesa del Padre. La clase pasada ya vimos los textos donde se nos habla de la promesa del Padre, que son Ezequiel 36, 24 y Joel 3, 1 y 2. Esos textos nos dicen que la promesa del Padre es el Espíritu Santo. Dios nos había prometido que nos iba a enviar su Espíritu. Entonces, aguardad la promesa del Padre que oísteis de mí, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de pocos días. No le dice desde cuántos días. Nada más les dice: quédense en Jerusalén porque les voy a enviar la promesa del Padre. Ahora empieza la narración de la ascensión. Y nos vamos al versículo 8. Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos. ¿Para qué necesitan el Espíritu Santo? Lo necesitan para tener una fuerza para poder llevar su testimonio, el testimonio de Jesús, de Jesús vivo, de Jesús que murió y resucitó, para poder ir gritando por ahí que Jesús está vivo. Entonces, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Van a tener que ser testigos de que Jesús vive hasta los confines de la tierra. O sea, vemos aquí universalismo de la salvación. Jesús predicaba primero a los judíos, pero la salvación es para todos. Dicho esto, bueno, y aquí a partir del versículo 9 tenemos el relato de la ascensión. Dicho esto, fue levantado en presencia de ellos y una nube lo ocultó a sus ojos. Fue levantado, subió hasta que se les perdió de la vista. Ya, de pronto ya no lo vieron. Y una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras ellos estaban mirando fijamente al cielo, es que imagínense la escena. De pronto Jesús empieza a elevar y se les pierde. Y entonces se quedan mirando al cielo. Viendo cómo se iba, se les presentaron de pronto dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿por qué permanecéis mirando al cielo? Si ya se les habían aparecido unos ángeles para decirles que Jesús había resucitado, que no estaba en el sepulcro porque había resucitado, aquí se les aparecen otros dos para preguntarles: ¿pero qué hacen viendo al cielo? Este Jesús que de entre vosotros ha sido llevado al cielo, volverá tal como lo habéis visto marchar. Jesús se fue, pero volverá. Así como viste que se fue, así regresará. Esto es el anuncio de la parusía, de la segunda venida de Jesús. Ahora, Jesús se fue, pero sigue teniendo una presencia entre nosotros, sigue entre nosotros. ¿No? Lo tenemos en la Eucaristía y su presencia está entre nosotros, solo que no lo podemos ver como lo estaban viendo en ese momento sus apóstoles. Bueno, entonces ahora sí, nos vamos por favor
al libro. En la página 422 y vamos a hablar del significado teológico de la escena. A ver, Rosy, mira, aquí puede ser que aquí venga la respuesta a tu pregunta. Una pregunta de orden teológico surge a propósito de la ascensión de Jesús. ¿Cuándo recibió Jesús su plena glorificación? ¿Cuándo fue su exaltación por la diestra de Dios? ¿El mismo día de la resurrección o el día que llamamos de la ascensión? A ver. Permítanme un segundito. Ay. Permítanme un segundo. A ver, vamos a entender bien la pregunta primero. La pregunta es, ¿cuándo fue glorificado Jesús? ¿El día de su resurrección? ¿El día de su muerte y resurrección o hasta su ascensión acá? A ver, vamos a ver vamos a analizar esta línea del tiempo. Jesús muere el viernes 7 de abril del año 30. El viernes 7 de abril del año 30. Y el domingo 9 de abril van las mujeres al sepulcro y ya lo encuentran vacío. No está la línea, Ceci, del tiempo. ¿No? Ay, no. Ay, perdón, qué bueno que me dicen. ¿Ahora sí? Ahora sí, bueno. Ya apareció. A ver, ok, entonces, a ver, otra pregunta. ¿Cuándo fue glorificado Jesús? ¿El día de la resurrección o el día de su exaltación? A ver, vamos a ver. Aquí tenemos a Jesús que muere el viernes 7 de abril del año 30. Luego, el domingo, este es viernes, el domingo las mujeres van al sepulcro y ya lo encuentran vacío. Y aquí, este domingo, empiezan las apariciones. Y en una aparición, Jesús le dice a Magdalena, no me toques porque todavía no he subido al Padre. Ve y dile a mis hermanos. Y luego, en una segunda aparición, también el domingo, como que Jesús ya subió al Padre y ya se volvió a aparecer. Entonces, eso es lo que tenemos en las narraciones de las apariciones aquí el día de la resurrección. Pero luego tenemos 40 días de apariciones, ¿no? 40 días que Jesús se aparece para que sus discípulos tengan la certeza de que Él que murió vive. Y entonces, 40 días después, es jueves 18 de mayo, 40 días después, es cuando sucede el relato de la ascensión que acabamos de leer en Lucas, que acabamos de leer en Hechos. Esto que acabamos de leer, que se quedan viendo para arriba cómo Jesús sube y se les pierde, eso sucede 40 días después, porque es la última aparición de Jesús. 40 días. Que les dice, no se vayan porque les voy a enviar la promesa del Padre. Y entonces se esperan y 10 días después, en Pentecostés, Jesús envía el Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, a ver, Rosy, esto, creo que esta es tu duda. La pregunta es, ¿cuándo fue glorificado Jesús aquí? ¿El día que murió, resucitó, ascendió? ¿O hasta acá? Esa es la pregunta. ¿Cuándo fue? Bueno, a ver, vámonos al libro. A ver, vamos a leer Juan 20, 17, 22. Juan 20, 17.
Dice, replicó Jesús, deja de tocarme. O sea, le está diciendo a la Magdalena, deja de tocarme que todavía no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. O sea, voy a subir a mi Padre. No me toques porque no he subido. Voy a subir. Y luego, por favor, vamos a leer el versículo 22. Bueno, desde antes, desde el versículo 19b. Entonces se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, se presentó en medio de los discípulos, o sea, es otra aparición, es otra. Y les dijo, la paz con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos del costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, versículo 22, esto es lo importante. Dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Les sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. O sea que si está dando el Espíritu Santo es porque ya lo recibió. Eso es lo que tenemos, lo que vemos en Juan. ¿Sí? Permítanme un segundo. Entonces, ¿qué es lo que estamos entendiendo en este texto? En este texto de Juan, se le aparece aquí a María Magdalena, no me toques porque todavía no he subido al Padre. Pero ese mismo domingo se les aparece a los discípulos y les dice, recibido el Espíritu Santo. Pero ¿qué era lo que tenía que pasar para que Jesús pudiera dar el Espíritu Santo? Tenía que haberlo recibido. ¿Y cómo tenía que recibirlo? ¿Cómo fue? Jesús murió, resucitó, ascendió, y aquí en el momento de la ascensión es glorificado. Es hecho Señor de señores, Rey de reyes, y es ungido con el Espíritu por el Padre. El Padre lo unge con el Espíritu en su nueva naturaleza humana celeste. Y ya después de que ha sido glorificado, hasta que ha sido glorificado, hasta entonces puede derramar el Espíritu sobre nosotros. Pero aquí Juan nos dice que el mismo domingo derrama el Espíritu sobre sus apóstoles. Lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer, ¿sí? Bueno, ese es un texto. Entonces, pero, ¿qué pasa con el relato de la ascensión? Con el relato que acabamos de leer de la ascensión, ¿qué pasa? Jesús muere, resucita y después se aparece durante 40 días y hasta el día 40 asciende. Y entonces hasta el día 50 derrama el Espíritu sobre nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cuándo fue Jesús glorificado? Como dice Juan, el día de su resurrección, o como dice Lucas en Hechos, hasta el día de su ascensión 40 días después. ¿El día de su ascensión? Pues es que las dos son ascensiones. No más que, a ver, es que ese es el problema. No más que con Juan nos dice, no te vayas, no me toques porque voy a subir al Padre el domingo. Y el mismo día se les aparece a los discípulos ya con Espíritu Santo. Eso nos dice Juan. Y Lucas, en Hechos de los Apóstoles, hasta el día 40 asciende y hasta el día 50 derrama el Espíritu. Ese es el problema. Entonces, ¿cuándo fue glorificado Jesús? Vámonos a la página 422 del libro. Es preciso en el misterio de la ascensión distinguir dos momentos y dos modos. La exaltación celeste, invisible pero real, que Jesús recibió el mismo día de la resurrección.
Son dos cosas diferentes. O sea, Jesús, en el momento que resucita, el día de su resurrección, Jesús sube y es glorificado. Eso es algo real, es algo que sucedió, es algo que nadie vio porque es metahistórico, sucedió, pero en otra dimensión. Eso es un momento. Pero hay otro, y vean el número 2 en el libro, hay que diferenciar entre esa exaltación de Jesús en el día que resucita y una última manifestación visible sobre el monte de los olivos, con que quiso el Señor enseñar a sus discípulos el misterio de su exaltación celeste. Es que miren, nosotros pues somos de esta tierra y necesitamos ver y necesitamos tocar, porque así nos entra como la experiencia. De esa manera somos testigos. Necesitamos ver, tocar, saber, como medio entender. Y en cambio, el hecho de que Jesús en el día de la resurrección se haya ido al cielo, haya ascendido al cielo y haya sido glorificado, eso lo sabemos y los creemos porque nos ha sido revelado. Pero Lucas nos pone un hecho como más palpable para nosotros, como más entendible, muy dentro del tiempo y muy dentro del espacio. 40 días de apariciones, luego ascensión y luego pues claro, como ya vimos que ascendió, entonces ya se fue al cielo, lo vimos, y entonces ahí ya es glorificado, y entonces como ya es glorificado, puede derramar sobre nosotros espíritu. Pero esa es como una experiencia para nosotros. Fíjense, una última manifestación visible para los apóstoles, visible sobre el monte de los olivos, con que quiso el Señor enseñar a sus discípulos el misterio de la exaltación celeste. No pretende representar la exaltación celeste propiamente dicha por la cual el Señor tomó posesión de su gloria, triunfo que tuvo lugar al mismo tiempo que su resurrección, como lo ha admitido el conjunto de la tradición primitiva. Y sin duda, Lucas mismo, en 24:26. A ver, vamos a leer Lucas 24:26. Dice, no era necesario que Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria. Entonces Jesús, después de padecer, entra en su gloria, ¿no? Bueno, pero entonces son dos cosas diferentes. Además es que nosotros no podemos, o sea, lo que sucede acá, en la gloria de Dios, sucede en otra dimensión que está fuera del tiempo. Esto es fuera del tiempo. Y nosotros nos cuesta mucho entenderlo porque como nosotros vivimos en el tiempo, como que a fuerza queremos meterlo en una línea del tiempo. Pero lo que le sucedió aquí a Jesús fue instantáneo en el momento de su muerte. Jesús murió, resucitó, ascendió y fue glorificado. Instantáneamente. Y la ascensión que nos narra Lucas en Hechos es una manifestación como sensible. Es para que la viéramos. Es una última manifestación visible de Jesús. Entonces, página 423. El misterio de la glorificación de Jesús, que llamamos también su ascensión, trasciende los límites de la razón. O sea, trasciende los límites de la razón. No podemos entenderlo.
porque ni siquiera podemos entender que se vaya a otra dimensión, no podemos entender esa otra dimensión. Es un acontecimiento que pertenece a otro mundo. Es una realidad metahistórica y por lo tanto solo objeto de la fe. Pues bien, para exponer este misterio de sí inexpresable, Lucas ha recurrido al género literario más adecuado. Este género literario consiste en el recurso minucioso a textos inspirados para exponer una doctrina o un misterio difícilmente expresable. O sea, aquí vamos a ver algunas cosas que son traídas, o sea, del Antiguo Testamento que son traídas aquí al Nuevo Testamento para poder expresar algo, ¿sí? Son, primero, 40 días de apariciones. ¿Qué significa 40 días? 40 días es una cifra simbólica. En 40 días se retiran las aguas del diluvio. 40 días pasa Moisés en el Sinaí. 40 años pasa el pueblo en el desierto. Es un número simbólico, es como el tiempo necesario para que sucedan, ¿no? Que suceda alguna cosa. Entonces, es un número simbólico. En nuestro relato de la ascensión, 40 días son la preparación de la pequeña iglesia para su ministerio. En esos 40 días de apariciones, Jesús quiere preparar a este grupo para que puedan realizar su ministerio. Lo quiere preparar primero convenciéndolos de que está vivo y sigue enseñándoles. Entonces, es el tiempo necesario para enseñar este pequeño grupo, ¿no? Para prepararlo para su ministerio. Y quieren mostrar que algunos testigos del resucitado han sido instituidos depositarios inmediatos de su pensamiento sobre el reino de Dios. Este grupo, estos apóstoles son testigos del resucitado y han sido instituidos depositarios inmediatos del pensamiento sobre el reino de Dios. Bueno, luego, el Monte de los Olivos. Siempre la montaña es un lugar como, para los judíos es un lugar cercano a Dios. Las cosas importantes pasan en un monte. El monte Sinaí, ahí es la alianza. La transfiguración también es en un monte. ¿Sí? Entonces es un lugar de cercanía a Dios. Luego la nube. La nube también es un símbolo muy importante. La nube es el símbolo de la presencia de Dios. Cuando el pueblo iba caminando por el desierto, se iba moviendo por el desierto del Sinaí, de día una nube los iba acompañando y era la presencia de Dios. Y arriba de la tienda del encuentro había una nube que significaba también la presencia de Dios en la tienda del encuentro, la presencia de Dios en el arca de la alianza. Entonces la nube es también la presencia de Dios. Los ángeles son enviados con un mensaje, ¿no? ¿Qué tal la anunciación de la Virgen María? Se aparece un ángel con un mensaje importantísimo. Los ángeles dan también la noticia de la resurrección de Jesús. Y entonces por eso nos ponen aquí también a 2 ángeles. Testigos oculares. Todos los que se quedan viendo al cielo son testigos oculares de que Jesús ascendió. Jesús estuvo con ellos, Jesús está vivo y ya no está, pero no está porque ascendió. Muy bien. Bueno, ahora quiero que veamos el relato de Pentecostés, la donación del Espíritu. Lo que vamos a ver ahorita es Pentecostés, que sucedió acá.
o sea, Pentecostés es un hecho histórico, o sea, esto sucedió. No es la única parte histórica de toda la glorificación Pentecostés. Bueno, entonces vamos a leer el texto. Está en Hechos 2:1, por favor. Pentecostés. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. ¿Quiénes eran todos reunidos? Pues eran un grupo pequeño, posiblemente eran 15 o 20 personas. Estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente, o sea, de repente, de manera sorpresiva, nadie se lo estaba esperando. Ya llevaban 10 días esperando la promesa del Padre, no sabían cuándo iba a suceder. Y de repente vino del cielo. ¿Qué significa vino del cielo? ¿Quién es el que habita en el cielo? Dios. Entonces todo lo que viene del cielo viene de Dios. Entonces vino del cielo un ruido, o sea, oyeron. Fíjense otra vez cuáles son los verbos del testimonio, ver y oír. Entonces oyeron un ruido. Vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento. Fíjense, no es algo, un ruido como una impetuosa ráfaga de viento. No dice específicamente una ráfaga de viento, sino es como una impetuosa ráfaga de viento. ¿Y qué podemos pensar con el viento? El ruaj divino. El ruaj como el aliento divino. ¿Se acuerdan que Dios crea al hombre y le sopla? Ese es el ruaj divino. Que llenó toda la casa en que se encontraban. O sea, estaban en una casa, estaban adentro de una casa, como que encerrados en la casa, y de pronto el viento, o sea, aparece dentro de la casa, impetuoso. Y luego se les aparecieron, o sea, vieron, lo que se aparece se ve. Entonces ya están aquí los dos verbos del testimonio, oyeron el ruido y vieron, porque se les aparecieron unas lenguas como de fuego. Estos son imágenes portadoras de un mensaje ligado al simbolismo, o sea, son lenguas como de fuego y vieron y oyeron vino del cielo un ruido como una ráfaga de viento, o sea, simbolismo también. Entonces se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, cada uno de los que estaban en ese lugar. Entonces quedaron todos llenos de Espíritu Santo, todos. Pero fíjense, el Espíritu Santo no estaba en el viento y el Espíritu Santo no estaba en el fuego. Uno es el viento, otro es el fuego y después quedan llenos de Espíritu Santo. El fuego y el viento están llenos de simbolismo. Y se pusieron a hablar en diversas lenguas. ¡Qué maravilla! Están llenos del Espíritu Santo e inmediatamente se les nota. Inmediatamente tiene efectos en ellos. Y yo, ¿cómo me dan envidia? ¿Cómo quisiera que eso nos pasara a todos nosotros y que me pasara a mí? Que inmediatamente que yo recibo Espíritu Santo se me note. Y entonces se pusieron a hablar en lenguas. Se pusieron a hablar de diferente manera. Según el Espíritu Santo les concedía expresarse.
O sea, era un don del Espíritu Santo. Y cada quien hablaba según el Espíritu Santo les concedía expresarse. O sea, diferente cada uno. Luego, versículo 5. Residían en Jerusalén hombres piadosos. Miren, Jerusalén era una ciudad en esa época que tenía aproximadamente 40,000 habitantes fijos. Pero en la Pascua se llegaban a juntar 120,000 personas en Jerusalén. Porque todos los judíos estaban obligados a ir a celebrar la Pascua a Jerusalén. Entonces venían los judíos de toda la diáspora. Venían de todos los lugares, de todos los alrededores a celebrar la Pascua a Jerusalén. Por eso de 40,000 habitantes pasaban a 120,000 habitantes. Entonces, residían en Jerusalén hombres piadosos, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor. Oyen el ruido de la gente de alrededor, la gente de la calle, la gente que va pasando. Se llenó de estupor porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían, ¿acaso no son galileos todos los que están hablando? Pues, ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Aquí estamos, y viene una lista de ciudades, ¿no? Aquí estamos partos, medos, elamitas, hay habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y la parte de Libia fronteriza con Cirene. También están los romanos residentes de aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Cómo es posible que les oigamos proclamar en nuestra lengua las maravillas de Dios? Fíjense, aquí en todas estas nacionalidades está como que la síntesis de todo el universo humano. Hay de todo, de todas las nacionalidades conocidas, ahí están. Es la síntesis de todo el universo humano. Y luego dice, ¿cómo es posible que les oigamos proclamar en nuestra lengua, cada quien en su lengua, las maravillas de Dios? ¿Cuáles eran las maravillas de Dios? ¿Qué era lo que estaban proclamando? ¿Cuál es la maravilla de Dios? Jesús resucitado y glorificado que derrama el Espíritu Santo. Esa es la maravilla de Dios. Eso es lo que proclamaban, la maravilla de Dios. Jesús que murió, resucitó, está glorificado y ha derramado su Espíritu sobre nosotros. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose, están repletos de vino. O sea, como siempre, la libertad del hombre. Todos están oyendo lo mismo, todos están viendo lo mismo y unos, ¿qué explicación encuentran a eso? Están borrachos. Se portan así porque están borrachos. Entonces, Pedro, aquí tenemos el primer, a ver, bueno, vamos a ver primero aquí en el libro. A ver, por favor, abran su libro en la página 429. Miren. Había una fiesta que se llamaba la fiesta de las 7 semanas. La fiesta de las 7 semanas es 7 días a la semana por 7 semanas. ¿Cuántos días son? 7 por 7, 49. ¿Sí? Entonces, se festejaba, nuestra fiesta de Pentecostés coincide con la fiesta judía de las 7 semanas, o también llamada la fiesta de la siega o día de los primeros frutos. Era cuando empezaban a cosechar los frutos.
esta fiesta agrícola que se celebraba al principio de la siega del trigo era de origen cananeo. A ver, entonces, ¿se acuerdan que había una fiesta de pastores de donde los hebreos toman lo del cordero que ofrecían los pastores a los dioses del rebaño y ellos toman esa costumbre, nada más que se lo ofrecen a su dios, ¿se acuerdan? Esa era una fiesta de pastores. Luego llegan a la tierra prometida y se encuentran con la fiesta de los ácimos y también la hacen suya y la unen. Entonces ya ellos celebran su Pascua con cordero y con panes ácimos. Pero cuando están ahí, se encuentran que los cananeos tienen otra fiesta. Una fiesta donde le daban gracias a los dioses por la cosecha. Y entonces también la hacen suyas, también la hacen suya. Pero esta ya no coincide con la fecha de la Pascua porque es mucho después. Entonces, esta fiesta agrícola que se celebraba al principio de la siega del trigo era de origen cananeo. Después de la conquista de Canaán, Israel la incorporó a su calendario litúrgico. Entonces, la fiesta de las semanas, la de las semanas, o sea, la de las 7 semanas, junto con la de Pascua y los tabernáculos, formaban las 3 solemnidades de peregrinación. ¿Cuándo debería de celebrarse esta fiesta? Página 430 hasta arriba. Según la ley sacerdotal, debía celebrarse 7 semanas o 50 días después del Shabbat que seguía a la Pascua. A ver, permítanme un segundo. Ay. Entonces, a ver, voy a volver a ver, vámonos a ver. Levítico 23:15, por favor. Levítico 23:15. ¿Están viendo mi...? Ok. Levítico 23:15. Dice, la fiesta de las semanas. A partir del día siguiente al sábado, o sea, desde el día en que llevéis la gavilla de la ofrenda de balanceo, estaréis 7 semanas completas. Contaréis 50 días, es decir, hasta el día siguiente al 7º sábado. Entonces ofreceréis a Yahvé una oblación nueva. Bueno, entonces era la fiesta de las semanas. Pero fíjense, vamos a leer aquí, en la página 430 hasta arriba, debía celebrarse 7 semanas o 50 días después del Shabbat que seguía a la Pascua. Entonces aquí a ver, una pregunta, un premio para que la conteste. Las autoridades judías, ¿cuándo celebraron la Pascua? A ver, les voy a dar un tip. ¿Se acuerdan que los sacerdotes no querían entrar a la casa de Pilato porque no se querían contaminar? Porque ese día era muy solemne, porque iban a celebrar la Pascua. Entonces, ¿qué día se celebró la Pascua? El Viernes Santo. Jueves. El viernes. Sábado. El sábado. El viernes. El sábado. El viernes. A ver, el viernes murió Jesús, pero el sábado empezaba a las 6 de la tarde. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, y las autoridades judías celebraron la Pascua ese sábado, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, entonces, y a ver. El viernes no querían entrar ya nada. Exacto, Rosy, exacto.
Entonces, según la ley sacerdotal, debía celebrarse 7 semanas después del Shabbat que seguía la Pascua. Entonces, 7 semanas después de este sábado. O sea, 7 por 7, 49. Y acá se llega al número 50. 40 más 10, 50. ¿Sí? Ceci, una pregunta. Sí. ¿Esta línea del tiempo que estamos viendo sería el año 30 o Sí, 33? 30. Ok, gracias. Jesús murió el viernes 7 de abril del año 30. Bueno, ok. Entonces, entonces ya vimos por qué celebraban aquí Pentecostés. 7 semanas, 49, y al día siguiente 50. Ok. Ahora, es que esto es algo muy bello, fíjense. Aquí en el libro, en la página 430. Estoy en el párrafo del medio, el más grande dice, a la mitad, debido a cálculos imprecisos, no fue difícil relacionar la fiesta de las 7 semanas con la llegada de los israelitas a la montaña santa. Y así, Pentecostés se convirtió en la conmemoración de la donación de la ley y de la celebración de la alianza. O sea, ¿qué les estoy diciendo? En un principio, la fiesta cananea era una fiesta para celebrar que se iniciaba la cosecha y los primeros frutos se ofrecían, pero con el tiempo el pueblo judío hizo esta fiesta como una conmemoración de la alianza. ¿Y qué es lo que pasa en la alianza? Cuando se hace la alianza en el Sinaí, ¿qué es lo que pasa? Se reciben la ley, es el día de la donación de la ley, de los 10 mandamientos, y además ese día que se hace la alianza, nacen como pueblo. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, ¿sí? Entonces, fíjense qué hermoso lo que les voy a decir, fíjense qué hermoso. El día en que los judíos estaban celebrando la alianza, estaban celebrando la donación de la ley, estaban celebrando que habían nacido como pueblo, ese día nace la iglesia, el pueblo de Dios. ¿Qué día nace la iglesia? En Pentecostés. ¿Cuándo? Cuando Jesús derrama sobre sus discípulos el Espíritu Santo. Entonces, a ver otra vez. Coinciden el día que los judíos celebraban la donación de la ley, la alianza, y que habían nacido como pueblo, con la alianza, ese mismo día es Pentecostés, Jesús derrama el Espíritu Santo y nace el nuevo pueblo de Dios que es la iglesia. ¿Sí? Bueno, entonces nos regresamos a la Biblia, por favor, a Hechos 2, 14. Bueno, después de que les dicen que están borrachos, algunos dicen que están borrachos, no todos, algunos. Entonces tenemos el discurso de Pedro a la gente, pero este es el primer discurso de Pedro como cabeza de la iglesia. Lo voy a leer. Entonces, Pedro, presentándose con los 11, o sea, Pedro es el que habla, pero están presentes los 11, los otros 11 y él, 12. Porque ya habían elegido a Matías, eso lo veremos después, que es el que sustituye a Judas. Entonces levantó la voz y les dijo: judíos y todos los que vivís en Jerusalén, que quede bien claro lo que os voy a decir. Prestad atención a mis palabras. Estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día, o sea, son las 9 de la mañana.
¿Cómo van a estar borrachos a las 9 de la mañana? Nadie está borracho a las 9 de la mañana. Más bien está ocurriendo lo que anunció el profeta. ¿Cuál profeta? El profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo mortal y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Bueno, aquí Lucas pone el texto completo de Joel. Versículo 18, y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y signos abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor, la parucía. O sea, tomó todo el texto y lo metió ahí. Luego 21, a todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. ¿Y quién es el Señor? Jesús. Aquí está diciendo, todo el que invoque el nombre del Señor, y el Señor es Jesús, todo el que invoque el nombre de Jesús se salvará. El que lo reconozca como Señor. Bueno, versículo 22. Israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazoreo, hombre acreditado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y signos que realizó entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Vosotros lo matasteis. Vosotros, a ver, vosotros, ¿a quiénes está hablando? Le está hablando a toda esa comunidad que venían de diferentes lugares, a los persas, elamitas, romanos, mesopotamios, a todos esos. Y a ver, ¿esos lo mataron, sí o no? No, esos no lo mataron. Lo mataron los judíos, los romanos, los soldados romanos, pero todos esos que estaban ahí ni siquiera se enteraron. Entonces, ¿por qué les dice, vosotros lo matasteis clavándolo en la cruz por medio de unos impíos? Porque en todos esos estamos representándonos todos nosotros. Todos nosotros. Jesús murió por todos nosotros, por nuestro pecado. O sea, los hombres de todos los tiempos están representados aquí en este vosotros. Vosotros lo matasteis clavándolo en la cruz y por mano de unos impíos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los lazos del Hades. El Hades, acuérdense, el lugar donde habitan los muertos. Pues no era posible que lo retuviera bajo su dominio, porque David dice refiriéndose a él. Y bueno, vámonos a brincar hasta el versículo 29. Hermanos, permitidme que os diga con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se ha conservado entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado bajo juramento que se sentaría en su trono uno de su linaje, o sea, el Mesías tenía que ser descendiente de David, vio el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó corrupción. Dios resucitó a este Jesús. Este es la cumbre del mensaje. Dios resucitó a este Jesús. Y luego, todos somos testigos, todos nosotros somos testigos de ellos. ¿Ven qué importante toda esa preparación de 40 días de apariciones? Los convirtió en testigos. Entonces, por eso ahora lo pueden gritar con certeza y a voz en cuello. Dios resucitó a este Jesús. Todos nosotros somos testigos de ello. Y ahora fíjense, el versículo 33. Así pues, exaltado a la diestra de Dios, exaltado a la diestra de Dios, o sea, está a la derecha de Dios. Lo que decimos nosotros en el credo.
Aquí exaltado, así pues, exaltado a la diestra de Dios, exaltado, o sea, exaltado, ha sido glorificado a la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido. Aquí Jesús a la derecha del Padre ha sido exaltado, ha sido glorificado, ha sido entronizado, ha sido hecho Rey de Reyes, Señor de Señores, ha recibido todo el poder y ha recibido del Padre, aquí dice, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado. Eso es lo que están viendo. Jesús ha sido exaltado, ha sido glorificado, ha recibido el Espíritu Santo y ahora lo ha derramado. Eso es lo que están viendo. Esto es lo que vosotros veis y oís otra vez los verbos del testimonio. Estas personas que estaban ahí también estaban viendo y oyendo la manifestación del Espíritu en esos hombres que lo habían recibido. Pues David no subió a los cielos y sin embargo dijo el Señor a mi Señor. El Señor a mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Otra vez pone un salmo ahí, Lucas. 36. Sepa con certeza todo Israel. O sea, no solamente los israelitas que están en Jerusalén, ni solamente los de Judea, todo Israel, o sea, también los de la diáspora. Sepa pues con certeza todo Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo, Señor. Esto para los romanos, el único Señor era el emperador, el César. Para los romanos, al único que se le decía Señor era el César. Pero Señor también en el Antiguo Testamento, al único que se le decía Señor era Dios, Adonai, Señor. Solamente se le decía Dios. Entonces Dios ha constituido Señor, o sea, Dios, y Cristo. Aquí lo que está escrito en griego. O sea, Lucas escribió Hechos de los Apóstoles en griego, pero es lo mismo que decía el Mesías, solo que en hebreo, ¿no? Es Señor y es Mesías. Es Señor y Cristo. A ver, Dios ha constituido Señor y Cristo, o sea, Mesías, a ese Jesús a quien vosotros habéis crucificado, otra vez vosotros, y ahí estamos nosotros, recuerden, porque a los que les estaba hablando en ese momento, no lo habían crucificado, ni se habían enterado que Jesús había muerto en la cruz. Por eso es que ahí estamos nosotros representados. Ellos no tuvieron la culpa materialmente, pero murió por ellos y por nosotros. Luego, versículo 37. Al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué podemos hacer, hermanos? O sea, con el corazón compungido, o sea, como que abiertos a la gracia, como que este discurso y lo que estaban viendo como que les tocó el corazón, con el corazón abierto, tocados por la gracia, les preguntan, ¿qué hemos de hacer, hermanos? Pedro les contestó, fíjense lo que tienen que hacer. Pedro les contestó, convertíos. 1, convertíos. Y que cada uno de vosotros, o sea, a nivel personal, se haga bautizar. 2, conviértanse, bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y para que 3, recibáis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué era lo que tenían que hacer? 1, convertirse. 2, bautizarse. Y 3, recibir el Espíritu Santo. Eso es lo que tenían que hacer. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Para vosotros y para vuestros hijos. Ahí había muchos que ni eran judíos.
Entonces era para los judíos y para los no judíos y para todos los que están lejos. Lejos en la geografía, pero lejos en el tiempo también. O sea, para nosotros también. Para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Versículo 41. Después de esto, los que acogieron su palabra fueron bautizados y aquel día se les unieron unas 3,000 personas. La iglesia nace en un solo día, el día de Pentecostés, con 3,000 personas que se convierten, se bautizan y reciben el Espíritu Santo. 3,000 también es un número simbólico, pero quiere decir que muchísima gente. La iglesia nace fuerte ese día. Bueno, pues entonces con esto terminamos el curso de hoy. Bueno, hoy terminamos el curso de este año, mejor dicho. Ceci,